Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. En castellano, ningún católico bien formado, verdadero católico, se mete a protestante. Jamás en la vida. Jamás. El que es verdadero católico nunca se sale de la iglesia católica. Se salen aquellos que están por allá de sinvergüenzas y que nunca viven su fe, que no conocen su fe, y entonces dicen, me meto en evangélico porque voy a cambiar de vida. Sí, conocí a Cristo, aleluya, me entregué a Cristo. Pero así no es. Salieron de entre nosotros, estaban con nosotros, no eran verdaderamente los nuestros. Siga. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y entonces esos son los anticristo. Cristo funda una iglesia. Esa iglesia tiene que durar hasta que venga Cristo. ¿Se acuerda de Mateo 28:20? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Se acuerda Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán. Esa iglesia dura hasta el final. Pero de esa iglesia tienen que salir los anticristos. Y muchos anticristos han salido. Y por eso nos damos cuenta que ya existen los anticristos. ¿Y qué es el anticristo? Aquel que se ha apartado de la iglesia de Cristo. Por eso está escrito en Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesucristo mismo explicó cuando una persona se salía de la iglesia, no quería escuchar a los miembros de la iglesia, estaba en contra de Cristo, ya era un anticristo. ¿Qué es un anticristo? El que está en contra de Cristo. Escúchelo. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que vosotros oye, a mí me oye. Es el católico verdadero. Siga, que escucha a los apóstoles de Cristo. Ahora vamos cuando se convierte en anticristo. Escuche. Y el que a vosotros desecha, el que a vosotros desecha, el que desecha a la iglesia de Cristo, el que rechaza a los apóstoles de Cristo, a mí me desecha. Se convierte en anticristo. A mí me desecha. ¿Qué es un anticristo? El que desecha a Cristo, el que desecha a la iglesia de Cristo, es un anticristo. ¿Y por qué nacen los anticristos? ¿Cuál es el motivo más grande para que un anticristo se salga de la iglesia? A pesar de que eran de los nuestros, eran cristianos evangélicos. ¿Pero qué se sale de seguir a Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Según dice San Juan, el mismo que habla del anticristo, Juan capítulo 6, del versículo 51, cuando él comienza a dictar el discurso solemne de Cristo, el discurso teológico sobre la Eucaristía, de Juan 6, 51 en adelante, dale. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo se entrega por la vida del mundo en un pedazo de pan. Siga. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? La gente que no conoce a Cristo, que no cree en Cristo, critican su discurso. Siga. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Entonces está mostrando aquí sobre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida. Versículo, ahora pase al 60, versículo 60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, ¿se acuerda que decía? Se dijo que venía un anticristo, pero no es uno, son muchos. Ahora escuche, muchos de sus discípulos, ¿de dónde salieron los anticristos? Eran de los nuestros. Muchos de sus discípulos dijeron, dijeron, dura es
esta palabra. Dura es esta palabra. El anticristo no es capaz de aceptar las palabras duras de Cristo sobre la Eucaristía. No es capaz. Duras son estas palabras. Siga. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Y antes que lea el 66, sepa que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 6. Que si lo unimos, el 6, la señal del anticristo. Escúchela. 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. se salieron de entre nosotros. ¿Quiénes son los anticristos? Los que eran de lo nuestro y se salieron de entre nosotros. Por eso está en el 6, que se echaron para atrás y ya no quisieron seguirlo porque no quisieron creer en la Eucaristía. ¿Por qué los protestantes se han salido de la iglesia? Porque no han querido creer en la Eucaristía. ¿En qué se han convertido? En anticristo. Eran de los nuestros y ahora se han salido de la iglesia. Y por eso usted verá que San Juan es el que habla del anticristo. Otra cita donde San Juan habla del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante. Viene a hablarnos otra vez del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, No creáis a todo protestante que diga que viene iluminado por el Espíritu. No creáis a todo espíritu. sino probad los espíritus. Probemos los espíritus. Eso es lo que estoy haciendo yo aquí con el hermano. Probando qué espíritu trae. Probar los espíritus. Si son de Dios, Si son de Dios. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas, muchos anticristos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siga. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, no cambia la doctrina, ponga cuidado, es de Dios. es de Dios. Cristo vino en carne, no anda diciendo que Cristo era un fantasma, que Cristo era una apariencia, no. El que confiese la verdad que los apóstoles transmitieron a través de la iglesia, es de Dios. Siga. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Y todo espíritu que confiese que Jesucristo no ha venido en carne, es decir, inventa otra doctrina, no es enseña otra cosa, de Jesucristo. no es de Jesucristo. Siga. No es de Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios. No, léame bien. Me ha hecho a perder todo. Ajá. No es de Dios. No es de Dios. Y ahora escuche lo que viene. Paren la oreja. Y este es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Aquel que cambia la doctrina. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia, es que Jesucristo vino en carne. Viene otro, habla de Jesucristo, pero de otra manera. Jesucristo no vino en carne. Jesucristo fue como un fantasma. Está cambiando la doctrina. Todo el que venga cambiando la doctrina pasa a ser un anticristo. Siga. El cual vosotros habéis oído que viene. El cual ustedes han escuchado que viene. El anticristo. Siga. Y no es uno, sino muchos. Siga. Y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ustedes los conocen, los protestantes. Siga. Hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Siga. Y lo habéis vencido. Y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. No le tengan miedo a los protestantes. Porque mayor es el Espíritu de Dios que está con nosotros que el que está con ellos. Siga. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y por eso el mundo los oye. Y escuche lo que viene. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios y venimos desde la fundación de Cristo. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El mundo entero está siguiendo y está dando de cuenta. Siga. El que no es de Dios
no nos oye. Nos maldice, más bien, siga. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que escucha a los apóstoles de Cristo y no cambia la doctrina, ese es de Dios, tiene el Espíritu de Dios. El que cambia la doctrina y no escucha a los apóstoles de Cristo, es el anticristo. Por eso Gálatas 1:6 en adelante, Pablo viene a advertir contra esa gente. Y nos viene a decir, tengan cuidado con esa gente, porque ya están en el mundo. ¿Qué vamos a hacer cuando nos lo encontremos? Escúchelo, Gálatas 1:6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, estoy tan sorprendido que se alejen del que los llamó, se alejen de Dios que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Cuando un protestante sigue un evangelio diferente, se aleja de Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Cuando un católico se sale de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo, se aleja de Dios para meterse a evangélico, para seguir otro evangelio. Ese es el anticristo. Pongan cuidado lo que sigue. No es que haya otro, Y no es que haya otro evangelio. Ellos tienen la misma Biblia que nosotros, nos robaron la Biblia. Solo que le quitaron 7 libros. Siga. sino que hay algunos Sino que hay algunos que os perturban que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso el Padre Toro no quiere que perturben el evangelio de Cristo, que cambie el evangelio de Cristo. No es pelear, se trata de demostrar que no deben cambiar el evangelio de Cristo. Siga. Mas si aún nosotros, Mas si aún nosotros, Martín Lutero, que era de los nuestros, por eso el anticristo salió de entre nosotros. Y el anticristo sigue saliendo anticristo de entre nosotros. Pero aunque uno de nosotros, o un ángel del cielo, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio como Martín Lutero, que era de los nuestros, y anunció otro evangelio, del que les hemos anunciado, distinto del que se ha anunciado de que Cristo fundó la iglesia hasta ahora, sea anatema. anatema significa maldito. Sea maldito, se convierte en anticristo. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, No dice, si alguien le predica diferente evangelio, váyase con él. ¡Ay, qué novedoso! ¡Qué maravilloso! Dice, no, tengan cuidado, dale. si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. O sea que San Pablo también dice que el anticristo trae el evangelio, pero distinto. Y sea maldito. Y San Juan, segunda carta de Juan, el único capítulo que tiene, versículo del 9 en adelante, usted verá cómo dice San Juan, ese que habla del anticristo, y dice que salieron de entre nosotros y que andan enseñando otras cosas. Escuchen lo que dice, segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, se extravía, se mete a evangélico, a testigo de Jehová, ¿cómo es? La iglesia, columna y fundamento de la verdad, o cualquiera de esas, no tiene a Dios. no tiene a Dios, aunque se llamen cristianos evangélicos, no tiene a Dios, se extraviaron. Otra vez, repítalo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Se sale. ¿Se acuerda quién es el anticristo? El que se era de los nuestros y se salió. Otra vez. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, El anticristo es el que no persevera en la doctrina de Cristo y se sale, se convierte en anticristo. ¿Qué pasa? no tiene a Dios. No tiene a Dios, se convirtió en un anticristo. Siga. El que persevera en la doctrina de Cristo, El que se mantiene en la iglesia de Cristo, en la doctrina de Cristo y no se sale, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ese sí tiene al Padre y al Hijo. Siga. Si alguno viene a vosotros Si alguno viene a vosotros, llámese testigo Jehová, pentecostal, evangélico, como se llame, y no trae esta doctrina, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en su casa. los anticristos no hay que recibirlos en la casa, como dicen algunos católicos. Eso es lo mismo. Hay que recibirlos, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es la misma Biblia, es el mismo Dios. No digan mentiras, eso está prohibido en la Biblia. Que a usted le enseñaron otra cosa, sin Biblia, eso es problema suyo.
Pero para eso Dios le permite que hoy escuche esta enseñanza fundamentada en la Biblia. Si alguien, ¿cómo traes? Si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Usted ya puede recibir la orden del jefe de la renovación carismática o del cursillista o del legionario, decirle, sí lo reciba en la casa. Usted verá quién le hace caso, a la palabra de Dios o a ese sinvergüenza que ni siquiera sabe dónde está parado. Siga. Ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Es un pecado, es cómplice. Ahí está lo que dice el anticristo. Y para no alargarme, voy a darle chance al hermano y pongan la lupa en cada palabra y en cada cita que él va a dar para que me demuestre que es el Papa. Bueno, he escuchado atentamente lo que él dijo. Sé que, como le digo, con el respeto que él se merece como cualquier persona, escucho, pero él, no sé si usted escuchó, no lo digo por mal, él dijo que el anticristo es lo que traen diferente doctrina. Acá no dice eso. ¿Por qué no dice? Fíjese, acá primeramente tenemos que entender nosotros, en el capítulo 2 de Juan 18, dice, hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así, escuche bien. Entonces, yo sé, yo conozco, acá lo que me está enseñando, es lo que él no quiere enseñar. Acá dice la palabra, subraya la palabra que dice anti. Entonces, a mí no me está hablando, acá no está hablando ni a él ni a nadie, está hablando de la doctrina del Señor. Está hablando de la palabra anti. ¿Sí? Anti es en contra de Jesucristo. ¿Entiendes? Anti es en contra de Jesucristo. No es en contra de la doctrina. En contra de Jesucristo. Entonces, cuando es en contra de Jesucristo, yo tengo que entender lo que me está enseñando acá la Biblia es la persona que no reconoce que Jesucristo nació, vino en carne o nació a través de la Virgen María, que dice que solamente nació de José y María, una persona común y corriente. Eso es el anticristo que se pone en contra de Jesucristo, no en contra de la doctrina de Cristo. Eso es lo que él nos enseña. Entonces, acá, por eso dice, salieron muchos anticristos. Está hablando de que la persona se pone en contra de Jesucristo, no le acepta a Jesucristo, no le recibe como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que está diciendo aquí. No está diciendo en contra de la doctrina ni contra de nadie. ¿Cómo yo tengo que conocerle al anticristo? Y él dijo, y está grabado, que él dice que yo iba a decir algo. Yo no voy a decir, porque conozco la palabra de Dios. Yo no voy a decir que el Papa es anticristo, no voy a decir. ¿Por qué? Pues acá me está enseñando una persona que rechaza a Jesucristo. No que rechaza, una persona que nosotros no rechazamos a Jesucristo. Nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y salvador personal de nuestra vida. Creemos en Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros. Entonces, al yo creer en Jesucristo, yo no soy anticristo. El anticristo es el que rechaza a Jesucristo y no le reconoce, simplemente es un nombre común y corriente para las personas. Eso ahí dice que hay muchos anticristos. A eso se refiere. Si usted cree en Jesucristo, que nació de la Virgen María, pues nadie es anticristo. Solamente aquella persona que rechaza a Jesucristo, no le reconoce como Dios. Ese es el anticristo. Eso me dice a mí, le dice a él y le dice a usted. No le está hablando de la doctrina. Me está enseñando en la palabra de Dios cómo yo conozco al anticristo, a la persona que no reconoce a Jesucristo, que no reconoce como su Salvador y personal de su vida, que nació a través de la Virgen María, a través del Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, iglesia del Señor, esa es la persona que yo puedo conocer, que tú puedes conocer exactamente que es un anticristo. Pero no está diciendo, esto no nos está diciendo lo que él dice. Claramente dice, yo reconozco a Jesucristo como todos los evangélicos conocemos a Jesucristo como nuestro único y salvador personal de nuestra vida. Por eso aceptamos, todos los evangelios aceptamos y no somos anticristos. Por eso, esto es lo que enseña la palabra.
No está diciendo, él creía que yo iba a hacer algo. No. ¿Cómo yo voy a hablar contra el Papa si él no es? ¿Cómo voy a hablar contra usted? ¿Cómo voy a hablar contra usted? ¿O cómo yo voy a hablar contra él? Si yo sé que no es. Si la Biblia me enseña que el anticristo me dice a mí cómo yo puedo reconocer a una persona que es anticristo. Pero no está diciendo sobre la doctrina, no está diciendo sobre lo evangélico, no está diciendo. Solamente me enseña la Biblia a través del apóstol Juan a que yo reconozca, a que usted reconozca un anticristo, cómo es la persona. Eso es todo. Y por eso dice en el 4, donde él mismo leyó, él dijo, probad los espíritus. Probad los espíritus. Todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Yo confieso que Jesucristo vino en carne. Todos los cristianos evangélicos confesamos que Jesucristo y nos lo aceptamos como nuestro único y salvador personal de nuestra vida. Entonces, Él queda delante del mundo lo que la Biblia no dice. Le voy a demostrar que lo que yo dije está en la Biblia, con capítulos y versículos. Y si usted quiere, lo puede buscar usted mismo. Y verá que él solamente agarró un capítulo y un versículo y más nada. Lo demás fueron palabras que se las lleva el viento. Palabras de él, pero no palabras de Dios. Una sola cita dio, está grabado. Y a eso que él habló, eso es palabra de Dios. Pero las muchas citas que yo le di y las que le voy a dar, no es palabra de Dios porque no la dice él. Pero para que él se coma las palabras que dijo, le voy a demostrar que el anticristo está en contra de la doctrina. Así. Doctrina. Y lo va a leer textualmente. Y si quiere usted lo lee. Va. Dice que no. Y yo digo que sí. Si digo que sí, tengo los pelos en la mano. El gato es blanco porque es blanco y le tengo los pelos en la mano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. De la suya. Usted me lo va a leer. A ver si el gato es blanco o no. Porque aquí así se le tapa la boca a los evangélicos que anden engañando a la gente. Escuche. Primera de Timoteo 4:1 en adelante. San Juan dice, ¿sabían que vendría el anticristo? Muchos. Hijitos míos, estamos en los últimos tiempos. Y se dijo que en los últimos tiempos vendría el anticristo. ¿Se acuerdan? Habló de los últimos tiempos. Si quiere, recuérdaselo. Recuérdaselo mientras que él busca aquí. Recuérdaselo primero de Juan capítulo 2, versículo 18. Para que ustedes relacionen y vean que el anticristo es el que cambia las doctrinas y que viene en los últimos tiempos. Escuche. Hijos míos, estamos en la última hora. En la última hora, en los últimos tiempos. Han oído que iba a venir un anticristo. Entonces, en los últimos tiempos, en la última hora, ahora miren lo que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1 en adelante. Léalo usted mismo, para que usted mismo por sus propios ojos lo lea. Léalo, yo le pongo el micrófono. Voy a leer ahí, pero ahí no. No, pero vamos, si no está, la gente no necesita que usted le diga que no está. Ellos se van a dar cuenta que no está. Pero si está, se da cuenta que usted dijo mentiras. Escuche. Yo leo, pero le quiero decir que esto no tiene nada que ver con eso, es lo que él me quiere decir. Léalo. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver si no tiene nada que ver. Acá habla de doctrina. Léalo. Acá dice la predicación de la apostasía. Léalo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, dice que los posteriores tiempos. Que en los últimos tiempos, hijos míos, ¿se acuerdan? Se había dicho que en los últimos tiempos vendría el anticristo. Aquí Pablo dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, igual que Juan. ¿Qué pasa en los últimos tiempos? Dice en el último tiempo, algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Eran de los nuestros y se salieron los anticristos, ¿de acuerdo? Apostataron de la fe. Siga. Dice, apostatarán algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Y qué? Doctrina de demonios. ¿Se está hablando de doctrina o no? Doctrina de demonios. El anticristo trae una doctrina de demonios. Entonces sí se habla de la doctrina. Que él dice que no es la doctrina. Mis respetos. Que me lo compruebe con la Biblia.
Y le voy a seguir mostrando que se refiere, y no lo voy a poner a leer más a él para que no sufra. Búsquemelo usted de la primera de la Reina Valera. Y le voy a mostrar, no una cita, no una, ni dos. Le voy a mostrar varias para que él más nunca vuelva a decir que el anticristo no se refiere a la doctrina. Sí se refiere a la doctrina. Entonces aquí está hablando de que en los últimos, el Espíritu Santo dice claramente, en los últimos tiempos algunos van a apostatar, eran de los nuestros que salieron, y para seguir doctrinas diabólicas, rechazan la doctrina de Cristo y vienen con doctrinas diabólicas. Él dice, no, es que reconoce que Cristo es el Señor, que confiesa que con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, de la Reina Valera, por favor me la lee, para que ustedes vean que no es como él dice, que basta con que diga, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo y ya soy salvo, y no se refiere a la doctrina. Ya van a ver que no, eso no es verdad. Escuchémoslo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Siga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. siga. Muchos me dirán en aquel día, Muchos me dirán en aquel día, como él dice ahorita, yo creo en Cristo, aleluya, yo predico a Cristo, dale. Señor, Señor. Ya reconocen a Jesús con sus labios, Señor, Señor. Creen que Él es el Señor. Siga. No profetizamos en tu nombre, Profetizaba en el nombre del Señor. Siga. y en tu nombre no echamos fuera demonios, Creían en Cristo y expulsaban demonios. Siga. y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacen muchos milagros. ¿Y ahora qué le dice Cristo? Sí, vengan, benditos de mi Padre. Vamos a ver. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de la maldad. Anticristos. Aunque confiesen con su labio que Cristo es el Señor, no se trata de decir Cristo es el Señor. Por eso ustedes verán que Lucas capítulo 6 versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo mando, mi doctrina, lo que yo mando, lo que yo enseñé, la doctrina que Él mandó. Léalo, Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El anticristo no hace lo que Jesús manda, pero es capaz de decir que Cristo es el Señor. Viene en el nombre del Señor diciendo que cree en Cristo, que Cristo es su Salvador. Así engañan. Si no dicen que Cristo es su Señor, no pueden engañar a nadie. Pero por eso ustedes verán que Pablo es muy claro y le escribe en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Escuche, para que se den cuenta cómo le advierte a los católicos, a los cristianos, a los creyentes. Pablo sabe que hay gente que anda engañando, que anda metiendo doctrinas falsas. Escuche, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿De qué está hablando? De doctrina. No deben enseñar diferente doctrina. El que enseña doctrina distinta es un anticristo. Ponga cuidado. Otra vez, repítalo. Como te rogué que te quedaras en Está leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Para que él no me diga que no dice la Biblia Reina Valera. Sí. Otra vez. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay que enseñarle a la gente que no deben enseñar diferente doctrina, porque se sale de la iglesia y se convierte en anticristo. Porque así está escrito, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe para seguir doctrinas diabólicas. Entonces sí se trata de doctrina. Por eso Cristo dijo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, doctrina, enseñanza. Ahora, siga, repítalo y sigue. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Los católicos debemos enseñarle a todos los miembros de la iglesia que no se deben enseñar otras doctrinas, que no es lo mismo. Aquel católico que repita que es lo mismo no ha escuchado lo que dice Pablo, repítalo.
para que mandases a algunos Hay que mandarle a algunos católicos que todavía andan diciendo que eso es lo mismo. Hay que mandarles, ordenarles que no enseñen diferente doctrina. que eso no es correcto, que no se debe enseñar diferentes doctrinas, que los testigos de Jehová tienen una doctrina distinta, que los pentecostales tienen otra doctrina, que los evangélicos tienen otra doctrina, que los adventistas tienen otra doctrina, que los mormones tienen otra doctrina, que los de la iglesia fundamento y columna de la verdad tienen otra doctrina, y eso no se puede enseñar. Hay del católico que enseñe que eso es lo mismo, ignorante, desconocedor de las escrituras, y está metido dentro de la iglesia y es un cuchillo para la misma iglesia. Está haciendo estorbo dentro de la iglesia y no permite que la doctrina de Cristo avance, y está permitiendo que vayan a los cultos protestantes donde hay doctrina distinta, para que sepan que sí es doctrina distinta. Para los testigos de Jehová la Eucaristía es Satanás, para nosotros los católicos la Eucaristía es Dios, doctrina distinta. Para los pentecostales unidos, la Santísima Trinidad es el diablo, para nosotros es Dios, doctrina distinta. ¿Y cómo usted se atreve a decir que es lo mismo? Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Repítalo y sigue. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, Ni presten atención a fábulas. Ah, no, es que mi pastor tal cosa, es que encontró con el Espíritu, es que el Espíritu le iluminó, es que un ángel le iluminó, es que le dijo, Petronilo, funde una iglesia y póngale 1 de Timoteo 3:15, la iglesia columna y base de la verdad. No crean en fábulas. Fábulas porque no tienen cómo comprobarlo. ¿Cuándo es una fábula? Cuando usted no puede comprobar que sea cierto. Son fábulas. Que él me compruebe dónde estaba su iglesia hace 1000 años, hace 100 años, hace 80 años. ¿Dónde estaba su iglesia? Fábulas, inventadas. Siga. y genealogías interminables, Genealogías interminables. Escuche lo que viene. que acarrean disputas, Que acarrean disputas. más bien que edificación de Dios, que es por fe. En vez de los protestantes ayudar a edificar la iglesia de Dios, lo que hace es crear disputas. Uno enseña una cosa, otro enseña otra y otro otra. Y escuche lo que viene, paren la oreja. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento El propósito de este mandamiento, escuche el propósito, por favor. El propósito de este mandamiento, que es el mismo que yo vengo predicando, escúchelo. ¿Por qué lo hago? es el amor nacido de corazón limpio, Es sobre todo el amor que tengo para que ustedes no se vayan tras las sectas, tras doctrinas diabólicas, tras los anticristos. Es un amor para que no se vayan, se salgan de la iglesia convirtiéndose en anticristo. Eso viene del amor profundo. Siga. y de buena Y conciencia, de buena conciencia, lo hago no por maldad. Yo no le estoy predicando a él por maldad, ni le estoy predicando a los protestantes por maldad. Lo hago de buena conciencia, porque quiero que conozcan la verdad, para que miren cómo los engañaron. Siga. y de fe no fingida, Y de una fe no fingida. Porque lo que yo les estoy diciendo, tengo fundamentos bíblicos. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. No es una fe fingida. No es para engañarle, no es para... Es una fe fundamentada. Fingida no, fundamentada. Y el católico tiene que tener una fe fundamentada, no una fe fingida. Dice ser católico, pero escucha a los protestantes el que le llegue. Dice ser católico, pero dice que todo es igual, que eso es lo mismo. Es una fe fingida, y es una fe infiel, es una fe mentirosa, es una fe que aparenta, pero no es real. Debe ser una fe fingida, no una fe fingida, tiene que ser una fe sincera. Y cuando uno tiene una fe sincera, dice, no deben estar enseñando otras doctrinas, no tienen que estar yendo a otras doctrinas. Y escuche qué pasa cuando las personas escuchan esas doctrinas y se van a esas doctrinas. Pongo cuidado. de las cuales cosas, desviándose algunos, Desviándose, así como tenemos al hermano sin que se dé cuenta, solamente no por maldad, porque lo engañaron. Otra vez, de las cuales cosas, desviándose algunos desviándose, como él, ¿qué pasa? se apartaron a vana palabrería, Se apartaron y ustedes vieron, ¿a qué? a vana A vanas palabrería, palabrerías, porque no tienen fundamentos bíblicos. Es lo que a ellos les viene en la cabeza, es lo que ellos quieren decir, vanas palabrerías. Y escuche lo que viene, queriendo ser doctores de la ley, creyendo ser doctores de la ley. Aquí está el mejor ejemplo. sin entender
ni lo que hablan, ni lo que afirman. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así le pasa a todos los protestantes que andan con doctrinas falsas, engañando a la gente, sin entender lo que dicen, lo que afirman, y creyéndose doctores de la ley, que conocen mucho la Biblia. A mí no me engañan, yo también conozco de Biblia. Y que viene a decirme, es que eso no está en la Biblia. Sí, se lo compruebo. ¿Por qué él no me comprueba a mí con la Biblia? Porque no tienen fundamento. A ellos simplemente le enseñaron, aprendes esta cita y restregues al católico en la cara. Y el católico dice, uy, eso sí saben de Biblia. Puras mentiras. Véanlo. Eso no es verdad. Eso es un engaño, es una falsedad. ¿Y cuántos católicos están ciegos y dicen, ay, es que los evangélicos saben muchísimo? No. Y escuche cómo dice Pablo ahora en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante, para que ustedes vean cómo dice Pablo sobre esa doctrina, que él dice que no es sobre la doctrina, y si no es sobre la doctrina, ¿por qué Juan habla de la doctrina? ¿Por qué Pablo habla de la doctrina? ¿Por qué Jesús dice, por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Dale. Si alguno enseña otra cosa Si alguno enseña otra cosa, como lo está haciendo este hermano que está enseñando otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina, las palabras, doctrina, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina, otra vez, y a la... no, otra vez, no, de nuevo. Si alguno enseña otra cosa, Ve que él dice que el anticristo no trae otra doctrina, que eso es mentira, que eso es invento mío. Ve que tengo los pelos en la mano. Véalo, repítalo. si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Se salieron de entre nosotros, siga. y a la doctrina, Ahí está escrito en la Reina Valera, doctrina, siga. que es conforme a la piedad, Que es conforme a la piedad. ¿Qué pasa cuando esa persona no se aferra a la doctrina y dice que no, que la doctrina no importa? Tanto católicos como protestantes, oiga lo que viene. está envanecido, Está envanecido, nada sabe nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Para la muestra, un botón. Entonces, eso está escrito en la Biblia. Pero ¿hasta cuándo los católicos no lo vamos a descubrir? ¿Hasta cuándo los protestantes están engañando a los católicos con la mentira que eso está en la Biblia, pero sin poderla comprobar? Nosotros tenemos la verdad y tenemos las pruebas. Lo que nos falta es estudiar, perezosos. Lo que nos falta es comenzar a prepararnos. Porque le tenemos miedo a los protestantes pensando que ellos saben muchísimo. No, que vengan. Tráiganse los pastores, invítenlos, que vengan. Hermanos, le llegó la hora cero a los protestantes. Llegó el momento en que conozcan la verdad. Llegó el momento en que el mundo entero sepa que la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Que no hay más. Que esa iglesia hizo la Biblia, incluso la Biblia que tienen los protestantes. No la hizo ningún pastor protestante, la hizo el Papa San Damaso I en el año 382, Papa de la Iglesia Católica. Y ellos creen que es palabra de Dios porque la Iglesia Católica se los dijo. Tenemos los restos de los apóstoles, que los protestantes no tienen ni siquiera una tumba de los apóstoles, toda la tenemos en la Iglesia Católica. Tenemos los restos de los apóstoles. Tenemos templos de más de 1000 años. Que me muestre este hermano un templo de la iglesia de 1 de Timoteo 3:15, fundamento y base de la verdad, que tenga al menos 100 años. Lo reto. Le puedo comprobar que nosotros los católicos orgullosamente vayan a Roma. Yo fui a Roma. Vayan, me llevé una sorpresa. Ese templo, uy, parece que fuera evangélico. No, es católico, tiene 1000 años. Los evangélicos no tienen, hasta ahora llevan 500 años los que nacieron con Martín Lutero. Fui al primer templo de los cristianos, año 327.
el primer templo. Y lo tiene la Iglesia Católica. Y ha sido siempre de la Iglesia Católica. Que me muestren ellos con constancia. Mire, venimos de Cristo. Tenemos un templo que tiene 1000 años. No le pido más. Un templo que tenga 1000 años en cualquier parte del mundo. Eso no existe para los protestantes. La Iglesia Católica tiene muchos. Pero entonces ellos vienen a decir, ay, somos de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. Nacieron ayer y son la Iglesia de Cristo. Si tiene otra cosita que decir, dígalo, porque ya es hora de que nos vayamos. Bueno, les he escuchado atentamente nuevamente. Mire.